En octubre de 2016, Mia Griffith, de 24 años, se bajó de un autobús en un arcén cerca del Bosque Nacional de Ozark y desapareció entre los árboles. Una búsqueda a gran escala no dio ningún resultado. La chica desapareció sin dejar rastro. Pero 2 años después, en una noche de niebla en la autopista 21, un camionero vio una figura en la carretera que parecía un esqueleto viviente. Mia había regresado. Estaba viva, pero no podía decir ni una palabra. Y cuando los médicos de la unidad de cuidados intensivos intentaron abrirle la boca, quedaron horrorizados por lo que vieron. Descubrirán quién la silenció para siempre y qué terrible secreto escondía ahora el viejo sótano. Los acontecimientos de esta historia se presentan como una interpretación narrativa. Algunos elementos han sido modificados o recreados para la coherencia del relato. Octubre de 2016 en Arkansas fue sorprendentemente frío y húmedo. Los bosques de Ozark, que en esta época suelen resplandecer con tonos carmesíes y dorados, presentaban aquel año un aspecto sombrío. Espesas nieblas matinales cubrían los valles y la humedad empapaba el suelo. Con este tiempo, Mia Griffith, de 24 años, decidió escapar del ajetreo de la ciudad. Trabajaba como camarera en una popular cafetería de Fayetteville y en los últimos meses se había quejado a sus amigos de fatiga crónica, por lo que necesitaba un poco de tranquilidad. El 4 de octubre, Mia compró un billete para un autobús de Jefferson Lines que salía temprano por la mañana. La taquilla de la estación de autobuses llevaba un registro electrónico de la transacción. 8 horas y 15 minutos por la mañana. Un pasajero, pago en efectivo. No tenía coche propio, así que la logística de su viaje se planeó con arriesgada sencillez. Su objetivo era el famoso afloramiento rocoso de Whitaker Point, también conocido como Hawksbill Crag, uno de los lugares más pintorescos del estado. Pero para llegar hasta allí sin coche, tenía que bajarse en medio de la autopista, lejos de las paradas oficiales. El conductor del autobús, un hombre de 50 años con más de 20 de experiencia, declaró más tarde ante los detectives del sheriff. Dijo que recordaba bien al pasajero. Según él, solo había 3 personas en la cabina, y Mia estaba sentada junto a la ventanilla, con los auriculares puestos. Iba vestida con una cálida chaqueta verde oliva, unos leggings negros y unas gruesas botas de montaña. Era la única pasajera que esa mañana había solicitado una parada en un lugar totalmente inadecuado para desembarcar. Según el informe del interrogatorio del conductor, el autobús se detuvo en el arcén de la autopista 21 exactamente a las 8:50 de la mañana. Era un tramo sin salida de la carretera, donde el viejo asfalto se cruzaba con el comienzo del camino de tierra de Cave Mountain. La zona parecía salvaje, con altos pinos bordeando la carretera, y la vivienda más cercana estaba a varios kilómetros de distancia. Al bajarse, Mia se detuvo un momento en los escalones. El conductor recordaba muy bien este breve diálogo. La chica preguntó: ¿pasará por aquí de regreso a las 8:15? El conductor asintió con la cabeza y añadió que era el último vuelo del día. «Aquí estaré», respondió ella. Ajustó las correas de su pequeña mochila y pisó la grava húmeda. Fue la última vez que la vieron con vida. El plan de Mia parecía ambicioso. Tenía que caminar unos 10 kilómetros desde la autopista hasta el comienzo de la ruta de senderismo por el camino de grava de la montaña de la cueva, que ascendía empinadamente. Luego había que caminar hasta el acantilado, descansar un poco y volver a la autopista para coger el autobús de la tarde. No había reservado alojamiento ni dejado a nadie un itinerario detallado. Mia estaba acostumbrada a depender de sí misma y consideraba los Ozarks un lugar seguro. El día pasó. El sol empezó a ocultarse tras las montañas y el bosque se sumió rápidamente en el crepúsculo. A las 18:15, el mismo autobús, de regreso a Fayetteville, empezó a aminorar la marcha cerca del desvío a Cave Mountain. El conductor encendió las luces de emergencia y se detuvo. Esperaba ver a una chica con una chaqueta verde oliva, pero el arcén estaba vacío. El conductor esperó 3 minutos. Incluso tocó el claxon,
con la esperanza de que la pasajera se hubiera retrasado. El sonido del claxon resonó en la pared del bosque y se silenció. Nadie se bajó. Decidió que la chica había cambiado de planes o que había encontrado un coche de paso y siguió conduciendo. El despertador no sonó hasta la mañana siguiente. A las 7:30, el encargado de la cafetería llamó a los padres de Mia para decirles que no había acudido a su turno. No era propio de ella. Sus padres, enterados de su viaje a las montañas, se pusieron inmediatamente en contacto con la policía. Ese mismo día se presentó una denuncia por desaparición. La operación de búsqueda comenzó 24 horas después de que Mia bajara del autobús. La escala era impresionante. Voluntarios, guardabosques del Servicio Forestal de EEUU y oficiales empezaron a peinar cada metro de la ruta por la carretera de grava. La clave de la búsqueda fue el trabajo del servicio canino. Los perros de búsqueda recibieron una muestra del olor de la ropa de Mia. El perro retomó con confianza el rastro en el mismo punto del arcén de la autopista 21 y tiró del adiestrador hacia Cave Mountain Road. El rastro estaba despejado. El grupo siguió al perro durante unos 3 kilómetros. La carretera hizo un giro brusco en este punto, bordeando un profundo barranco cerca del lecho de un viejo arroyo seco que desemboca en el río Búfalo. Fue entonces cuando el comportamiento del perro cambió radicalmente. El perro empezó a dar vueltas, a gimotear y a meter la nariz en la grava, pero no encontraba el rastro. No conducía al bosque ni al barranco. El rastro simplemente se detenía en medio de la carretera. El equipo forense estudió la superficie durante horas, pero la grava estaba en silencio. No había señales de frenazos, forcejeos ni gotas de sangre. El teléfono de Mia se conectó por última vez a la torre a las 9:15 de la mañana. Después de eso, la señal desapareció. Mia Griffith nunca llegó a Whitaker Point. Simplemente desapareció en el aire a medio camino de su objetivo, dejando a los detectives con un expediente que pasó rápidamente al archivo marcado como sin resolver. El bosque volvió a sumirse en el silencio, ocultando al único testigo de lo ocurrido en la segunda milla del camino. El 12 de octubre de 2018, a las 2:40 de la madrugada, un pesado camión Peterbilt, cargado de madera, avanzaba lentamente por el tramo sur de la carretera 21. Al volante iba Ted Vance, de 50 años, un conductor experimentado que conocía la ruta de memoria. La carretera atravesaba bosques profundos cerca del valle de Boxley, una zona donde la cobertura de los teléfonos móviles desaparecía en decenas de kilómetros y la única fuente de luz eran los faros de los coches. La niebla era anormalmente espesa aquella noche. Vance señaló más tarde en su informe a la policía que la visibilidad era inferior a 10 metros. El velo lechoso descendía de las montañas, convirtiendo la carretera en un estrecho túnel. El conductor estaba a punto de reducir la velocidad antes de una peligrosa curva ciega cuando sus faros captaron un punto pálido e inmóvil en el lado derecho de la carretera. Al principio, Ted pensó que se trataba de un ciervo cegado por la luz, algo habitual en los Ozarks. Instintivamente pisó el freno. El camión de varias toneladas se estremeció y los neumáticos chirriaron sobre el asfalto mojado. Pero a medida que el camión se acercaba, la mancha adquirió un contorno claro. No era un animal, era un ser humano. La cámara del salpicadero del camión grabó este espeluznante momento, que posteriormente fue analizado por decenas de expertos. La grabación muestra cómo el camión se detiene a pocos metros del objeto. Una figura permanece descalza sobre el asfalto húmedo y helado. No intenta huir. No se protege la cara de la luz brillante y no hace ningún movimiento. Permanece de pie con los brazos caídos a los lados, como si esperara a ser golpeada. Vance saltó de la cabina, con una potente linterna en la mano. Esperaba ver a uno de los vagabundos de la zona o a un turista perdido, pero lo que vio en el haz de luz le dejó entumecido. Más tarde, confesó al sheriff que su primera reacción fue volver al taxi y cerrar la puerta. Delante de él había una mujer joven vestida con una extraña construcción que parecía una arpillera o una lona áspera, atada toscamente con una cuerda alrededor de la cintura.
Tenía los pies cubiertos de suciedad negra y profundas llagas, lo que indicaba que llevaba mucho tiempo caminando por el bosque sin zapatos. La piel de los brazos y la cara era tan pálida que parecía translúcida y cubría los huesos como si fueran pergamino. La mujer parecía un esqueleto viviente. A medida que Ted se acercaba, apenas podía contener su reflejo nauseoso. La desconocida desprendía un olor pesado y nauseabundo, una mezcla de tierra húmeda, podredumbre y amoníaco acre. Era el olor de una persona que había sido mantenida en condiciones insalubres durante meses. Llevaba el pelo enredado en una maraña continua y sucia, con ramas y hojas clavadas. Pero lo más aterrador era su rostro. Miraba directamente a la luz de la linterna, con los ojos muy abiertos. No había miedo, ni esperanza, ni súplica de ayuda en aquella mirada, solo un vacío absoluto y muerto. ¿Necesitas ayuda? ¿Puedes oírme?, gritó Vance, sin atreverse a tocarla. La mujer no respondió, no asintió, ni lloró, ni intentó hablar. Se limitó a dar un paso lento y vacilante hacia él. El silencio del bosque nocturno se vio roto por un extraño sonido. Una inhalación aguda y silbante por la nariz, similar al estertor de una piel de acordeón rota. El conductor, serenándose, se quitó la chaqueta de abrigo y se la echó suavemente sobre los hombros. Ella no reaccionó, permitiéndoselo. Vance la sentó en el estribo del camión y corrió a la cabina para llamar al servicio de rescate 911. Mientras esperaban la ayuda, la mujer permaneció inmóvil, rodeándose con los brazos y con la mirada fija en un único punto del asfalto. El coche patrulla llegó al lugar a las 3:15 de la madrugada. Al principio, el agente que bajó del coche no entendía con quién estaba tratando. La mujer no llevaba ningún documento encima. Sin embargo, cuando el agente iluminó su rostro e introdujo su descripción en la base de datos de personas desaparecidas, el sistema arrojó una coincidencia que le pareció increíble. Los rasgos coincidían, aunque el cansancio los había alterado hasta hacerlos casi irreconocibles. Una cicatriz sobre la ceja, un lunar en el cuello. Todo apuntaba a la misma persona. El agente se dio cuenta de que estaba mirando a Mia Griffith, la chica que desapareció hace 2 años. Había vuelto de entre los muertos. Estaba viva, pero estaba callada, como si hubiera olvidado cómo usar la voz. A las 4 de la mañana, una ambulancia ya corría hacia el Harrison Regional Medical Center con las sirenas a todo volumen. El estado de la paciente era crítico. Por el camino, los médicos intentaron estabilizar su temperatura y ponerle un goteo intravenoso, ya que las venas de los brazos estaban hinchadas por la deshidratación. El paramédico intentó establecer contacto verbal para evaluar el alcance de la lesión cerebral. Mia, si puedes oírme, intenta decir tu nombre o simplemente asiente con la cabeza, repitió. Mia miró al médico con ojos claros pero asustados. Le había entendido. Se tensó y las finas venas de su cuello se abultaron. Su pecho se levantó para respirar, pero cuando intentó abrir la boca, ocurrió algo antinatural. Sus labios no se abrieron. La mandíbula inferior se tensó, pero la boca permaneció cerrada, como si una fuerza invisible o un obstáculo físico la mantuviera bloqueada desde dentro. De su nariz volvió a escapar el mismo silbido inquietante. A las 4:35 de la madrugada, la sala de urgencias del Centro Médico Regional del Norte de Arkansas estaba al máximo de su capacidad. El equipo de reanimación de guardia que recibió a la paciente anunció inmediatamente un código rojo. El estado de Mia Griffith era crítico. Hipotermia profunda, su temperatura corporal apenas alcanzaba los 35 grados y su nivel de deshidratación era tan crítico que su piel había perdido elasticidad y parecía pergamino seco. Las enfermeras intentaron en vano encontrar venas en sus brazos para inyectarle solución salina caliente. Los vasos estaban dormidos y no permitían el paso de la aguja. El cirujano de guardia tuvo que tomar la decisión urgente de instalar un catéter venoso central a través de la arteria subclavia. La unidad de cuidados intensivos se llenó de un persistente olor a alcohol
yodo y suciedad húmeda, que seguía emanando de la ropa y el pelo de la paciente, a pesar de que intentaron lavarla. Los monitores de soporte vital emitieron un sonido alarmante e irregular, registrando bradicardia. Mia estaba consciente. Sus ojos, muy abiertos e inyectados en sangre, recorrían frenéticamente la habitación, registrando cada movimiento de los médicos, pero su cuerpo permanecía inmóvil, como paralizado por el miedo. El principal problema surgió 10 minutos después, cuando el anestesista de guardia, el Dr. Henry Foster, entró en la habitación. Su tarea consistía en evaluar las vías respiratorias de la paciente, ya que su respiración sibilante indicaba una obstrucción grave. Foster se inclinó hacia la cara de Mia, encendió su linterna frontal y preguntó en un tono tranquilo y profesional: «Señorita, necesito examinarle la garganta. Por favor, abra la boca todo lo que pueda». La reacción de la paciente fue inmediata y aterradora. Mia tensó todo el cuerpo. Los músculos de su cuello se hincharon, convirtiéndose en cuerdas rígidas, y las venas de sus sienes se tensaron con un esfuerzo increíble. Un silbido agudo y penetrante escapó de su nariz, como el sonido del aire al escapar bajo presión, pero su mandíbula inferior no se movió ni un milímetro. Permaneció inmóvil. Al principio, el equipo supuso lo peor: tétanos o trismo severo de los músculos de la masticación, que podía estar causado por un traumatismo craneal o una neuroinfección. Era una afección peligrosa que podía provocar una insuficiencia respiratoria completa. Sin perder tiempo, el Dr. Foster cogió una espátula metálica e intentó abrir mecánicamente los labios para introducir la boquilla. Esperaba sentir la resistencia de los músculos espasmódicos, pero lo que encontró el metal le obligó a detener bruscamente el procedimiento y a retroceder de la mesa. En el informe médico preliminar, que posteriormente se adjuntó a la causa penal como prueba número 47, se describe este momento en un lenguaje seco pero aterrador. Durante un intento de apertura instrumental de la cavidad oral, se detectó una fusión patológica de los tejidos blandos. Las membranas mucosas del interior de las mejillas y las encías muestran signos de deformidad cicatricial profunda y, de hecho, se han fusionado formando un único conglomerado. Los labios del paciente están deformados, las comisuras de los labios están apretadas con cicatrices queloides gruesas, lo que hace imposible la articulación. Foster, pálido y conmocionado, canceló inmediatamente el intento de intubación y ordenó que llevaran al paciente a la sala de TAC. Era necesario comprender lo que ocurría dentro de su cráneo. Las imágenes que aparecieron en las pantallas de los radiólogos 20 minutos después mostraban una imagen que explicaba la naturaleza de su silencio mejor que cualquier palabra. No era una enfermedad, era la ingeniería de la tortura. A juzgar por la naturaleza de la deformación de sus huesos y tejidos blandos, la boca de Mia había permanecido cerrada a la fuerza durante varios meses. Los expertos que analizaron las imágenes llegaron a la conclusión de que se había utilizado un dispositivo especial, probablemente un diseño modificado basado en un dilatador médico o una mordaza casera de acción inversa. Este mecanismo no ensanchaba las mandíbulas, sino que las apretaba con una fuerza aterradora, al tiempo que presionaba la lengua contra el paladar superior. Debido a la presión constante e ininterrumpida y a los pequeños cortes deliberados en la lengua y la superficie interna del paladar, el cuerpo inició el proceso de regeneración. Pero la naturaleza gastó una broma cruel a la víctima. Los tejidos, privados de movimiento, fuertemente presionados y constantemente lesionados, empezaron a curarse como una sola unidad. Se produjo una adhesión masiva. La lengua de Mia creció parcialmente hasta el paladar superior, y sus mejillas se fusionaron con las encías, formando una sólida pared de tejido fibroso. Era físicamente incapaz de hablar, ni siquiera podía gritar. Su boca se había convertido en una trampa anatómica sellada por su propio cuerpo. El escáner también mostró un pequeño orificio en la zona del premolar izquierdo que le faltaba, a través del cual le introdujeron un tubo delgado para alimentarla con mezclas nutritivas. Esta era la única forma de mantenerla con vida,
convirtiendo su existencia en un ciclo interminable de dolor y silencio. Cuando el doctor Foster regresó a la habitación de la residente y colgó las fotografías en el panel luminoso, explicando la situación a sus colegas, la sala se quedó en absoluto silencio. Los médicos, que habían visto víctimas de accidentes, incendios y tiroteos, no podían apartar la vista de la pantalla. El tejido cicatricial de la imagen parecía una sentencia de muerte. A todos les quedó claro, lo que le ocurrió a esta mujer no fue el resultado de vagar por el bosque o de un accidente. Fue obra de un hombre que quería crear una muñeca perfecta y muda. Precisamente a las 8 de la mañana, un todoterreno de la policía con una placa de la oficina del sheriff del condado de Newton se detuvo ante la entrada principal del Harrison Regional Medical Center. Del vehículo bajó el detective Bill Gale, un hombre de aspecto cansado que había estado a cargo del caso de Mia Griffith desde el primer día de su desaparición. 2 años atrás, había dirigido personalmente los equipos de búsqueda en el bosque, y fue él quien tuvo que comunicar a los padres de la niña que la fase activa de la búsqueda había terminado. Para él, esta mañana era el momento que había estado esperando durante cientos de noches, revisando viejos informes. El detective fue recibido por el jefe de la unidad de cuidados intensivos en el pasillo. La conversación fue breve y puramente profesional, pero su contenido cambió por completo el plan de investigación. El médico advirtió inmediatamente al agente del orden de que un interrogatorio estándar era imposible. Explicó que, en realidad, la boca de la víctima estaba sellada con tejido cicatricial, y el contacto verbal quedaba excluido. Puede oírlo todo, sus funciones cognitivas parecen conservadas, pero es físicamente incapaz de pronunciar una sola palabra. Gale entró en la habitación 407. La habitación estaba en silencio, solo interrumpido por el pitido rítmico del monitor cardíaco y la respiración pesada y silbante de la paciente. Mia yacía inmóvil. Sus brazos estaban libres de las ataduras médicas, pero yacían sin vida sobre la sábana blanca como los de otra persona. La atrofia muscular era tan grave que hasta el movimiento más sencillo requería un esfuerzo titánico. El detective se sentó en una silla junto a la cama. No sacó su dictáfono. En su lugar, sacó del bolso su tableta de oficina y puso el editor gráfico en modo de pintura con los dedos. La pantalla se iluminó con una suave luz blanca. Gale acercó el dispositivo a su mano. «Mia», dijo en voz baja, intentando sonar lo más tranquilo posible. «Aquí hay guardias. Sé que esto es difícil para ti y vamos a ir despacio, pero necesito que intentes mostrarnos dónde ocurrió». La mujer volvió lentamente la mirada hacia la pantalla. Levantó la mano temblorosa. Su dedo índice tocó el cristal, dejando una línea negra digital. Sus primeros trazos fueron caóticos, inseguros, y la mano se le resbalaba. Gale esperó pacientemente, sosteniendo la tableta en un ángulo cómodo. 1 minuto después, apareció en la pantalla un contorno reconocible, un afloramiento rocoso, afilado y curvado. Era Whitaker Point, el lugar al que se había dirigido aquella fatídica mañana. Gale asintió, confirmando que había entendido la imagen. ¿Te llevaron desde allí? ¿O cerca de allí? Mia parpadeó despacio, afirmativamente. Luego borró el dibujo y trazó con el dedo una línea larga y ondulada que representaba una carretera. Al lado, dibujó un rectángulo irregular con 2 círculos en la parte inferior. Un coche. Lo golpeó varias veces, dejando claro que era allí donde se había interrumpido su viaje. «¿Se la llevaron en un coche?», aclaró el detective. Ella parpadeó de nuevo. Gale sacó de una carpeta un detallado mapa topográfico del condado de Newton y lo desplegó sobre la mesa alta. Mia se quedó mirando las líneas entrelazadas. Sus ojos se entrecerraron, centrándose en puntos de referencia familiares. Su dedo se deslizó por el mapa, bordeando los densos bosques y avanzando hacia la autopista 74. Trazó una línea a través del puente sobre el río Búfalo y se detuvo en una zona donde el bosque estatal lindaba con tierras de cultivo privadas.
Estaba a unos 15 kilómetros de donde supuestamente la habían secuestrado. El dedo se detuvo en un punto cercano a un viejo camino de grava que estaba marcado como un callejón sin salida en el mapa. En este sector solo se señalaban algunos edificios dispersos, muy espaciados entre sí. Mia dio un golpecito con el dedo en este punto. Luego volvió a su tableta. Dibujó un gran cuadrado en la pantalla en blanco. Empezó a sombrearlo en negro, con tal intensidad que sus falanges se volvieron blancas. Sobre el cuadrado sombreado de negro, dibujó un contorno sencillo: el triángulo de un tejado, la silueta de un cobertizo o un garaje. Miró al detective. Su mirada era penetrante. Señaló el cuadrado negro bajo la casa y luego se llevó lentamente la mano a la cara y se pasó el dedo por el cuello y la boca cerrada. Este gesto fue más elocuente que cualquier palabra. Gale sintió que un escalofrío le recorría la espalda. La tenían retenida bajo tierra, en un sótano o búnker oculto bajo una dependencia cualquiera de una propiedad privada, donde nadie podía oír sus gritos. A las 9:30, el detective salió del pabellón al pasillo. Su rostro era pétreo. Señaló un sector de una carretera que los lugareños llaman Old Quarry Road. Informó Gale al teléfono, haciendo caso omiso de las miradas de las enfermeras. En el mapa hay una antigua granja. Necesitamos una orden de registro para los terrenos y todas las dependencias de esa plaza. Y ponte en contacto con los topógrafos. Necesito un radar de penetración terrestre. Dibujó esto bajo tierra. Hay un vacío bajo algún tipo de estructura. Gale colgó el teléfono y miró hacia la puerta de la sala. Ahora tenía las coordenadas del infierno e iba a abrirlo. El procedimiento para obtener una orden judicial solía llevar tiempo, pero con este testimonio, el juez firmaría los papeles inmediatamente. La operación se puso en marcha. Exactamente a las 10:45 de la mañana, un convoy de 3 coches patrulla y un furgón blindado de los SWAT salió de la autopista por un camino de grava conocido como Old Quarry Road. La operación se llevó a cabo en completo silencio, sin sirenas ni luces intermitentes que alertaran al sospechoso. El jefe del equipo tenía una orden de registro firmada por un juez de distrito apenas una hora antes. El objeto de interés era una granja perteneciente a Kane Thompson, un obrero de 45 años que vivía recluido. En la base de datos de la policía, su historial parecía sorprendentemente limpio para un caso así. Varias multas administrativas por alterar el orden público por la noche y una antigua condena por alteración del orden público en un bar. Ninguno de los vecinos, cuyas casas estaban a kilómetros de distancia, pudo decir nada concreto sobre él, aparte de que era raro y no le gustaban las visitas. El equipo de captura estableció un perímetro. La granja parecía abandonada, hierba alta y seca, un tractor oxidado que había crecido en el suelo y una casa principal con la pintura desconchada. El equipo de asalto forzó la puerta, pero estaba vacía. Había café a medio terminar sobre la mesa y una montaña de platos sucios en el fregadero. Thompson no estaba en la casa. La situación cambió gracias a un perro de servicio llamado Bruno. El perro ignoró la vivienda y arrastró al adiestrador por el patio trasero hasta un viejo cobertizo de madera que parecía sostenerse por sus propios pies. La puerta estaba cerrada desde fuera con una pesada cadena metálica que hubo que cortar con unas tijeras hidráulicas. Dentro del cobertizo reinaba la penumbra. El espacio estaba lleno de trastos hasta el techo, neumáticos viejos de coche, herramientas oxidadas, cajas de contenido desconocido y montones de trapos. El perro empezó a ladrar, rascándose las patas en el suelo de tierra de la esquina más alejada, debajo de un enorme banco de trabajo. Cuando los operarios apartaron pesados sacos de cemento y neumáticos viejos, vieron el contorno de una cama cuadrada de madera. Estaba expertamente disimulada por la suciedad y el polvo. El detective Gale ordenó que la levantaran. La lade era inesperadamente pesada. Cuando le dieron la vuelta, quedó clara la razón del peso. El interior estaba acolchado con una gruesa capa de fieltro industrial y caucho para conseguir la máxima hermeticidad e insonorización.
De un agujero en el suelo salía un aire pesado y viciado. Era un olor que hacía que incluso los forenses experimentados se cubrieran la cara con mascarillas. Una mezcla asfixiante de humedad, excrementos humanos, moho y comida podrida. No olía a hogar, olía a tumba. Los detectives bajaron por una desvencijada escalera de madera. Los haces de las linternas tácticas arrancaron de la oscuridad una habitación que parecía más un agujero que una habitación. El techo era tan bajo, solo 1,5 metros, que un adulto solo podía permanecer de pie agachado. Las paredes de este saco de hormigón estaban cubiertas de colchones sucios, mantas viejas y miles de bandejas de cartón para huevos. Era un aislamiento acústico primitivo pero eficaz. Ningún grito podía salir a la superficie. En un rincón, sobre el suelo húmedo, había un saco de dormir podrido cubierto de moho y un cubo de plástico utilizado como retrete. Pero el descubrimiento más terrorífico grabado por la cámara forense fue el llamado muro de las herramientas. Una colección de mordazas caseras estaba pulcramente colgada de clavos clavados en los colchones. No eran juguetes sexuales ni instrumentos médicos, eran la ingeniería del dolor. Trozos de goma dura recortados de viejas ruedas de coche estaban envueltos en cinta aislante negra. Correas de cuero con hebillas metálicas recortadas de viejos bolsos. Barras de madera con forma de mandíbula humana. Cerca, en una estantería improvisada, había hileras de botellas de agua de plástico y un tarro grande de proteína en polvo barata. Junto a ellos, había tubos de silicona de varios diámetros y grandes jeringuillas, normalmente utilizadas en medicina veterinaria o para cocinar. De pie en medio de este infierno, el detective Gale comprendió por fin la mecánica del crimen. Thompson no estaba llevando a cabo complejas intervenciones quirúrgicas, como los médicos habían supuesto en un principio. La realidad era más simple y brutal. Simplemente fijaba la boca de la víctima con una de estas mordazas de goma, apretando las correas en la parte posterior de la cabeza, y no permitía que se quitara el dispositivo durante semanas, tal vez meses. La alimentación se forzaba a través de un tubo que se empujaba desde un lado, por el hueco entre los dientes. La presión constante e inhumana sobre los tejidos blandos, las pequeñas heridas provocadas por la goma sucia, la falta de circulación sanguínea y de movimiento, todo ello provocó terribles consecuencias. El cuerpo de la niña, tratando de curar las heridas constantemente desgarradas bajo la compresión, simplemente tapió su boca, fusionando las membranas mucosas en una sola cicatriz. Este lugar no era una prisión, era un lugar de deshumanización absoluta. No había ningún genio criminal planeando un complejo plan. Solo había un sádico que metódicamente, día tras día, convertía a una persona viva en un muñeco mudo, privándole no solo de su libertad, sino también de su derecho a hablar. El detective Gale salió a la superficie, jadeante. Ahora tenían todas las pruebas, pero el diseñador de este horror no estaba en la granja. Eran las 11 de la mañana. Mientras el equipo de científicos forenses con trajes protectores contra materiales peligrosos seguía describiendo los espantosos hallazgos en el búnker subterráneo, otro tipo de tensión se cernía sobre la granja. El capitán a cargo de la operación, un capitán de la policía estatal, recibió un informe urgente de un agente que había estado inspeccionando el astillero. Una vieja camioneta Ford, propiedad de Kane Thompson, estaba aparcada detrás de la casa, oculta bajo un cobertizo de lona. Su capó estaba frío al tacto. Esto solo significaba una cosa: el sospechoso no había abandonado la zona en vehículo. Iba a pie y era probable que se encontrara en algún lugar a pocos kilómetros, en los densos e impenetrables bosques que rodeaban la granja por 3 lados. La policía estatal de Arkansas anunció inmediatamente un plan de interceptación, cuyo nombre en clave era Ring. La situación se complicaba por el paisaje. El condado de Newton es famoso por sus laderas rocosas, profundos barrancos y numerosos sumideros. Era una zona ideal para una persona que quisiera desaparecer. Uno podía esconderse aquí durante semanas con un mínimo de agua y conocimiento de la zona.
Un helicóptero equipado con un sistema de imágenes térmicas y una unidad canina especial participaron en la búsqueda. Los sabuesos, perros con un olfato único capaces de seguir un rastro frío de más de un día, se convirtieron en la principal esperanza de la investigación. Se les dio a oler la camisa sucia de Thompson encontrada en la casa. A las 14:15, el adiestrador de perros más veterano hizo una señal con la mano. El perro siguió con confianza el rastro cerca del patio trasero de la granja, donde la hierba se convertía en matorral. El perro tiró de la correa hacia el río Little Buffalo, avanzando por un estrecho sendero de animales. Un grupo de fuerzas especiales armadas con fusiles automáticos seguía al adiestrador en completo silencio. Cada paso era deliberado. Esperaban trampas, cazabobos o resistencia armada. El fugitivo, que había creado una cámara de tortura bajo su propio granero, podía hacer cualquier cosa para evitar volver a la civilización. Pero el bosque estaba tranquilo, demasiado tranquilo para una cacería humana. El momento clave llegó a las 16:40. El sol empezaba a inclinarse hacia el oeste, y las largas sombras de los árboles dificultaban la búsqueda visual. El operador del dron, que trabajaba con el equipo de tierra, observó una débil anomalía térmica en la pantalla del monitor. Estaba situada en un profundo desfiladero, a unos 5 kilómetros de la granja. La cámara captó una entrada estrecha y casi invisible a una cueva de piedra caliza, oculta por un denso matorral de zarzamora silvestre. En el interior se percibía un calor inmóvil. Nadie se movía, aunque el rugido del helicóptero sobrevolando el bosque debería haber hecho que cualquiera entrara en pánico y saliera corriendo. Esta pasividad alertó al comandante del equipo de captura. El objeto no responde a estímulos sonoros. Es posible una emboscada o un intento de suicidio, dijo por radio. La unidad de fuerzas especiales rodeó el perímetro de la cueva en semicírculo, tomando posiciones detrás de rocas y troncos de árboles. El comandante del comando encendió su megáfono. Su voz, amplificada por la electrónica, resonó por todo el desfiladero, haciendo eco en las paredes de piedra. Kane Thompson, aquí la Policía Estatal de Arkansas. Están rodeados. Salga con las manos en alto. No hubo respuesta. Ningún sonido, ningún movimiento desde la oscuridad de la cueva. Incluso los pájaros guardaron silencio. Tras un segundo aviso, el comandante ordenó un asalto con el uso de equipo especial. Los soldados lanzaron una granada aturdidora frente a la entrada. Hubo una explosión ensordecedora y destelló una luz cegadora, diseñada para desorientar al enemigo. El equipo de asalto se apresuró a entrar con linternas tácticas, cuyos haces atravesaron la penumbra de la mazmorra. Lo que vieron no encajaba con el perfil de un peligroso criminal preparado para un tiroteo. Esta visión confirmó finalmente el motivo enfermizo que había detrás de todo lo que había hecho. Kane Thompson estaba sentado en las profundidades de la cueva, apoyando la espalda contra la piedra húmeda y fría. Estaba sucio y tenía la ropa rasgada por los arbustos espinosos. No llevaba armas de fuego. No sostenía nada que pudiera amenazar a la policía. Cuando los antidisturbios irrumpieron gritando, «¡Policía! ¡Al suelo! ¡Pongan las manos en la cabeza!», Thompson hizo una sola cosa que asombró incluso a los veteranos del servicio. No levantó las manos. Su rostro se congeló con una expresión de dolor insoportable, casi físico. Se tapó los oídos con todas sus fuerzas hasta que sus nudillos se pusieron blancos, tratando de bloquear los gritos y el eco de la explosión de la granada. Cerró los ojos con fuerza y empezó a balancearse rítmicamente, murmurando algo ininteligible. No se escondía de la ley, se escondía del sonido. Su detención se produjo sin que se disparara un solo tiro. Los agentes le quitaron las manos de la cabeza por la fuerza para esposarle. Thompson no opuso resistencia física, solo gimió cuando el chasquido de los brazaletes metálicos resonó en la cueva. En un registro superficial del bolsillo de su chaqueta, solo encontraron una vieja navaja, que ni siquiera intentó sacar. Lo sacaron a la luz, donde siguió entrecerrando los ojos e intentando meter la cabeza entre los hombros,
como si la mera existencia del mundo exterior le causara sufrimiento. La cacería había terminado, pero la verdadera naturaleza de la oscuridad que habitaba en la cabeza de este hombre apenas comenzaba a revelarse. El interrogatorio de Kane Thompson en la oficina del sheriff del condado de Newton comenzó 1 hora después de su detención y duró más de 12 horas. Sin embargo, el detective Bill Gale, que dirigió esta agotadora sesión, la describió posteriormente en su informe como hablar con un muro de hormigón. Thompson no se comportó como el típico sospechoso pillado infraganti. No lloró, no suplicó a los investigadores, no intentó negociar una reducción de la condena, ni mostró ningún signo de remordimiento. Se mostró total y patológicamente indiferente. La única petición que hizo al abogado del Estado al principio no se refería a la defensa ni a las condiciones de detención. Pidió que se apagara el aire acondicionado de la sala de interrogatorios. Según él, el zumbido de baja frecuencia del ventilador le impedía pensar y le causaba malestar físico. Esta petición era extrañamente coherente con su comportamiento en la cueva, cuando se había tapado los oídos para bloquear el ruido. Cuando el detective Gale empezó a exponer las fotografías tomadas por el equipo forense en el búnker sobre una mesa metálica, Thompson ni siquiera se movió. Delante de él había fotos de apliques de pared, una colección de mordazas de goma caseras, un colchón sucio y un calendario con un horario de alimentación forzada. Eran pruebas de puro horror, pero el sospechoso miró a través de ellas, fijando los ojos en un punto de la pared. Según el protocolo de interrogatorio, el diálogo fue breve y seco. ¿Es esta su propiedad?, preguntó Gale, señalando una foto de la entrada del sótano. No sé lo que otras personas han excavado allí, respondió Kane con indiferencia, sin cambiar siquiera de postura. Otras personas construyeron un búnker insonorizado bajo su cobertizo, llevaron allí la electricidad de su cuadro, ¿y usted no se dio cuenta durante 2 años?, insistió el detective. No voy a los cobertizos, están llenos de chatarra, a lo mejor son ocupas o indigentes. Thompson se encogió de hombros con la misma tranquilidad que si se tratara de una ventana rota por la pelota de un vecino, no de un secuestro. Lo negó todo. Afirmó que nunca había visto a Mia Griffith. Cuando le enseñaron una foto de ella antes de ser secuestrada, una niña sonriente en las montañas y otra de la unidad de cuidados intensivos, donde parecía una momia demacrada, se limitó a hacer una mueca de disgusto y se dio la vuelta, lanzando una breve frase: «No conozco a esta mujer, llévesela». La estrategia de la defensa era clara: negación total e intento de echar la culpa a hipotéticos terceros que podrían haber entrado en secreto en la remota granja. Thompson interpretó el papel de un simple tío víctima de las circunstancias y de la brutalidad policial. Pero las pruebas forenses hablaron más alto que su silencio. Mientras se desarrollaba el interrogatorio, empezaron a llegar los primeros resultados de los exámenes del laboratorio estatal de Little Rock. Los expertos encontraron ADN de Kane Thompson en el interior de la cinta adhesiva que había envuelto una de las mordazas de goma. Esto significaba que había tocado la parte adhesiva antes de fabricar el dispositivo de tortura. También se encontraron sus huellas dactilares en las botellas de plástico vacías del búnker. Pero la prueba más convincente que destruyó la teoría de los ocupas fue un recibo de caja ordinario encontrado durante un registro en la guantera de su camioneta, entre un montón de recibos viejos. El recibo de una farmacia de Harrison, fechado en agosto de 2017, confirmaba una compra que no podía explicarse en la vida cotidiana. La lista de productos incluía un lote al por mayor de nutrición enteral hipercalórica, una fórmula líquida especial para personas que no pueden masticar. Era la misma marca cuyos frascos vacíos estaban tirados en el sótano. El recibo también contenía paquetes de toallitas de gasa estériles y una botella grande de antiséptico de clorexidina. Cuando el detective Gale leyó la lista de la compra en voz alta, Thompson mostró emoción por primera vez en 12 horas. «Es para mi perro», refunfuñó en voz baja. Tenía problemas dentales y no podía comer alimentos sólidos.
Los registros veterinarios del condado muestran que su perro murió y fue incinerado hace 5 años, le cortó Gale, colocando una copia del informe veterinario sobre la mesa. Pero usted tenía una mujer en el sótano a la que alimentaba a través de una sonda. El golpe final para la defensa fue una rueda de reconocimiento. Dado que Mia Griffith se encontraba en estado grave y no podía estar presente en persona, el procedimiento se llevó a cabo en su habitación del hospital con la ayuda de fotografías. El detective le mostró una tableta con 6 fotos de hombres de aspecto y edad similares. Mia no dudó ni un segundo. En cuanto sus ojos se posaron en la foto número 3, su reacción fue inmediata y feroz. Golpeó con el dedo la foto de Kane Thompson con toda la fuerza que le permitieron sus débiles músculos y emitió un sonido gutural lleno de odio. Los monitores médicos registraron al instante un aumento de su ritmo cardíaco a 140 pulsaciones por minuto. Era el miedo mezclado con el reconocimiento del verdugo. Incluso cuando el investigador regresó a la sala de interrogatorios y le dijo a Thompson que la víctima le había identificado inequívocamente, el sospechoso permaneció impasible. «Creyó haberme visto», dijo en voz baja, bajando la mirada hacia la mesa. «La gente suele cometer errores cuando está asustada». Nunca confesó. Ni una sola palabra de remordimiento, ni una sola explicación de sus motivos, ni una sola historia sobre por qué la había elegido a ella. Hasta el final de la investigación, se aferró a la absurda versión de que había sido víctima de una conspiración o de un terrible error, y de que alguien había colocado a la chica en su sótano mientras dormía. Su silencio era tan hermético como las paredes del búnker que había construido. El juicio de Kane Thompson comenzó a principios de marzo de 2019 en el juzgado del condado de Newton, situado en la localidad de Jasper. Este caso, que ya ha sido bautizado en la prensa como el caso del silencio robado, ha atraído la atención de los medios de comunicación nacionales. Decenas de furgonetas de cadenas de televisión aparcaron alrededor de la plaza, pero las audiencias propiamente dichas se celebraron a puerta cerrada. A petición de la familia de Griffith, y dado el grave estado psicológico de la víctima, el juez decidió celebrar la vista a puerta cerrada. Thompson optó por una táctica que los psicólogos forenses denominaron posteriormente alienación agresiva. Durante todo el juicio, el acusado permaneció sentado en el banquillo con la cabeza gacha y las manos sobre las orejas. Cada vez que el fiscal alzaba la voz, citando pruebas de culpabilidad, Kane hacía una mueca de dolor y se balanceaba en su silla, como si le afectara físicamente el volumen del habla humana. Se negó en redondo a declarar en su propia defensa, sin decir una palabra a su abogado ni al jurado. El juicio fue rápido. La acusación estatal no tardó en construir un caso sólido. El jurado necesitó menos de 4 horas de deliberación para alcanzar un veredicto unánime. Las pruebas eran abrumadoras. Restos de ADN de Thompson en el interior de la cinta adhesiva de las mordazas, recibos de nutrición enteral especializada y grabaciones de circuito cerrado de televisión de las ferreterías donde compraba materiales de insonorización. Cuando el secretario judicial leyó el veredicto de culpable de todos los cargos, secuestro, tortura y lesiones graves, la sala quedó en silencio. El juez leyó el veredicto: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 100 años. Así se aseguraba de que Kane Thompson nunca abandonaría los muros de la prisión. La reacción del convicto sorprendió al público. No mostró ira ni miedo. Solo hizo una mueca de dolor, como si le doliera una muela, cuando oyó el golpe de martillo del juez. Mientras Thompson era trasladado a la prisión de máxima seguridad Barner Unit, conocida por sus duras condiciones, Mia Griffith comenzó una lucha diferente, mucho más difícil. En mayo de 2019, la llevaron a una clínica de cirugía oral y maxilofacial de Little Rock. Una consulta médica elaboró un plan para la operación que el cirujano jefe denominó reconstrucción de las ruinas. Los cirujanos tuvieron que volver a formar literalmente la arquitectura interna de la boca de la paciente.
La operación duró más de 9 horas. Los médicos diseccionaron milímetro a milímetro el enorme tejido cicatricial que había unido las mejillas a las encías y la lengua al paladar superior. Fue un trabajo de joyero. La hoja del bisturí pasó muy cerca de los nervios faciales y los grandes vasos. El riesgo de paralizar permanentemente la parte inferior de la cara o de privar a Mia de la capacidad de tragar era crítico. El periodo de rehabilitación postoperatoria fue doloroso y agotador. Mia tuvo que volver a aprender cosas básicas: abrir la boca, mover la mandíbula, masticar alimentos blandos. Pero lo más difícil fue recuperar la voz. Sus cuerdas vocales se habían atrofiado parcialmente tras 2 años de silencio absoluto, y los músculos de la laringe y el diafragma habían olvidado cómo sincronizarse para formar sonidos. Otoño de 2019. 6 meses después de la operación. Despacho de un logopeda en un centro de rehabilitación. Por la ventana se ve un viejo parque, donde las hojas de los árboles han adquirido el mismo color carmesí dorado que tenía el bosque el día en que ella desapareció, 3 años atrás. Mia está sentada en una silla frente a un gran espejo. Su aspecto es diferente. Tiene unas cicatrices finas y apenas visibles en las mejillas. Sus rasgos se han endurecido y en sus ojos hay una dureza acerada que antes no tenía. La logopeda, una mujer de mediana edad y voz suave, enciende el metrónomo. «Tómate tu tiempo, Mia», le dice el médico poniéndole la mano en el hombro. Respira hondo con el diafragma. Siente la vibración en el pecho. No tenses el cuello. Solo una palabra. Tu nombre. Mia cierra los ojos. Aspira una bocanada de aire. Sus dedos se agarran con tanta fuerza a los reposabrazos de la silla que los nudillos se le ponen blancos. Abre lentamente la boca. Sus labios, pegados por el dolor durante tanto tiempo, se mueven ahora con libertad. Exhala, empujando el aire a través de los ligamentos espasmódicos. El sonido sale de su garganta con dificultad. Es ronco, crepitante, como el crujido de la grava sobre el metal o el chirrido de una puerta vieja, pero es una voz humana. Dice, estirando las sílabas. La logopeda sonríe con cautela y asiente con la cabeza, sin detener el metrónomo. Mia abre los ojos y mira su reflejo. Una lágrima le resbala por la mejilla, siguiendo la línea de la cicatriz. Vuelve a respirar hondo, endereza la espalda y dice con más seguridad, mirándose directamente a los ojos: Mia. El bosque se llevó 2 años de su vida. Kane Thompson intentó convertirla en una cosa tonta. Pero en este despacho, con el metrónomo latiendo, el silencio que parecía eterno, por fin se rompió para siempre.